Bienvenidos a una nueva cápsula del curso de Procedimientos de colaboración en diagnóstico por imagen y radioterapia. En la cápsula de hoy veremos fundamentos teóricos asociados a la imagenología clínica. Los objetivos que tenemos comprometidos para esta sesión es que al finalizar la unidad número 1 pueda analizar el funcionamiento de un equipo imagenológico de emisión de radiación ionizante para explicar los procesos llevados a cabo en la obtención de la imagen médica de forma colaborativa. Para la cápsula de hoy veremos principalmente los aspectos generales de lo que se considera en el mundo de imagenología y cómo podemos aplicar estos conocimientos para que el día de mañana puedan ejecutarlos desde el saber al saber hacer. Uno de estos criterios importantes es hablar del concepto de física. No podemos hablar del mundo de imagenología sin poder entender el mundo de la física. Entonces, para eso necesitamos comprender que la física se clasifica en dos ramas específicamente. Dentro de ellas tenemos la física clásica y por otro lado tenemos la física moderna. Dentro de la física clásica que ustedes ya han podido revisar en aspectos generales, cuando ustedes se encontraban cursando asignaturas en el colegio, vieron algunos conceptos de relevancia asociados a la física clásica. Dentro de ello tenemos la física mecánica, quien se encarga del estudio de todo lo que se encuentra en movimiento o en equilibrio. Por otro lado tenemos la termodinámica. La termodinámica estudia los fenómenos en los que interviene el calor o la temperatura. También la física estudia la acústica, que es una rama de la física que está encargada en estudiar los sonidos y cómo se propagan a través de los distintos medios. Y tenemos nuestros queridos electromagnetismos, que es la rama de la física que se encarga de estudiar los fenómenos eléctricos, los fenómenos magnéticos y cómo estos podemos unirlos al electromagnetismo. Hay algunos fenómenos físicos que cada vez los vamos escalando de una forma mucho más pequeña, al tal punto que nuestras capacidades humanas no logran poder ver a través de los sentidos. Es por eso que ocupamos instrumentos cada vez más modernizados que nos permitan estudiar esta segunda temática asociada a la física, que es la física moderna. La física moderna se divide en dos grandes mundos. Tenemos por un lado la física relativista, que estudia los fenómenos de la velocidad de la luz asociados a la gravedad, en base a las teorías relativistas de nuestro querido tío Einstein. Mientras que por otro lado tenemos la física cuántica, que es la que a nosotros nos interesa. Física en la cual se puede explorar el comportamiento de las partículas subatómicas y las características discretas y probabilísticas que tiene este nuevo mundo. La física cuántica llegó a revolucionar el campo de cómo nosotros interactuamos con la materia. La física cuántica es una rama tremendamente importante porque nos permite poder entender el mundo en el cual nosotros estamos inmersos y poder generar un escalamiento macroscópico, que es lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, a tamaños que son no perceptibles por nuestros sentidos. Para poder entender eso, nosotros tenemos que escalar a lo más esencial de la materia. ¿Y qué es lo más esencial de la materia? Nuestros queridos átomos. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la estructura más pequeña de la materia. El átomo está dividido en dos grandes segmentos. Por una parte tenemos el núcleo, en donde se sitúan los protones y los neutrones. Y de forma periférica tenemos a nuestros queridos electrones. Los protones, los electrones y los neutrones tienen cualidades y fuerzas energéticas que lo mantienen estable. Y ese es el objetivo de cualquier átomo de nuestra querida tabla periódica. El átomo tiene grandes cualidades que vamos a ver las que son de significancia para la asignatura de imagenología. Por un lado tenemos el número másico, que es el número que se asocia superior a la nomenclatura del elemento que estamos estudiando de nuestra tabla periódica y que está relacionada con la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que tiene el elemento atómico. Por otro lado, tenemos el número atómico, que está asociado a la cantidad de protones que tiene ese átomo en particular. Los elementos esenciales que conforman un átomo están divididos en tres, como habíamos mencionado anteriormente.
Una de las primeras partículas elementales del átomo que fue descubierta específicamente en 1897, gracias a nuestro querido científico Thomson, a través del modelo de budín de pasas, en donde planteaba que este modelo era una carga esférica asociada a elementos de carga positiva y que estas a su vez estaban asociados con cargas negativas en el interior de esta. En 1911, nuestro querido científico Rutherford descubrió la presencia del protón. El protón es una partícula que tiene masa y además tiene carga, pero esta carga es positiva. Rutherford demostró que más del 99% de la composición del átomo es vacío y que este tiene un núcleo separado por una distancia de los elementos orbitales asociados a las partículas de electrones que están orbitando sobre él, y que el núcleo asociaba directamente a la mayor concentración de carga positiva del átomo, mientras que las partículas negativas oscilaban de forma orbital alrededor de este núcleo. Tiempo después, en 1932, nuestro querido científico Chadwick, en la misma época donde estaban trabajando con Schrödinger, descubrieron el neutrón. El neutrón es una partícula que, a diferencia del electrón y del protón, esta no tiene carga, y una de sus cualidades son las de estabilización energética asociadas al núcleo del átomo. Nuestros queridos científicos, ya desde el año 1800, hablando con Dalton, quien propone este modelo básico de la materia, que ya en 1890 y fracción, Thomson empezó a hablar de que existía porcentaje de elementos tanto de carga positiva como de cargas negativas. Bohr, Schrödinger, Heisenberg pudieron postular que estas partículas tienen niveles asociados de energía y que, dependiendo de la estabilización atómica, pueden lograr algunas variantes atómicas. Estas variantes atómicas están asociadas directamente a qué tan inestables se encuentran los orbitales o qué tan inestable se encuentra el núcleo del átomo, que eso es tremendamente relevante en la física cuántica. Esta variable se da a través del proceso de ionización. ¿Qué es la ionización? Es un proceso que puede ser o químico o físico, mediante el cual se pueden producir iones que están cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones principalmente. Dentro de ellas podemos clasificarlas en dos, en cationes o en aniones. Los aniones son aquellos que ganan electrones, o sea, tienen más electrones que en su configuración natural, mientras que un catión son aquellos que pierden electrones principalmente. Los átomos, de acuerdo a su configuración de electrones o a la nube de electrones, van a buscar siempre estabilizarse. Y la única forma de poder estabilizarse es parecerse a nuestros queridos gases nobles. Para poder estabilizarse similar a lo que sucede con los gases nobles, los átomos tienen dos opciones: o ganar electrones para parecerse a la nube electrónica de los gases nobles, o perder electrones para parecerse a la nomenclatura electrónica de los gases nobles. Entonces tienen dos grandes cualidades: o un buen potencial de ionización que tiende a ceder los electrones, y una buena electronegatividad, que son aquellos que tienden a capturar electrones para parecerse a nuestros queridos gases nobles. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos al sodio y al cloro. Ellos, en sus condiciones normales, se encuentran estables, pero de acuerdo a su posición en la tabla periódica, el cloro tiende a ganar electrones, mientras que el sodio, debido a su posición en la tabla periódica, tiende a ceder electrones. Por lo tanto, el cloro tiende a ser habitualmente un anión, o sea, porque capturó un electrón, mientras que el sodio tiende a ceder un electrón, ¿cierto? Por eso se denomina catión. Otra forma de poder estimular o generar variables atómicas es a través del proceso de excitación. ¿Qué es el proceso de excitación? Es un proceso físico a través de la proporción determinada de energía a un átomo, partícula o molécula
que permita consecuentemente estar en un estado de mayor energía. Esto se puede producir por distintos factores que pueden estar influyendo de forma directa o indirectamente al átomo. Ahora, ya estamos hablando de un nuevo concepto, el concepto de energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad que tiene un sistema determinado para producir un trabajo específico, siendo liberada y transformándose en otros tipos de energía. ¿Cuántos tipos de energía existen? Tenemos varios tipos de energía. Dentro de ellos tenemos la energía mecánica, la energía eléctrica, la energía térmica, la energía lumínica, la energía química y la energía nuclear. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de la energía? Pueden tener varios. Dentro de ellos tenemos la conducción. Muy claro ejemplo, el calor que ocupamos para cocer nuestros alimentos, a través de la transferencia de calor específico por un medio material sólido. Otra forma de transmitir energía es a través de la convección, que es la transferencia de calor o la transferencia de energía de un medio que está a una temperatura menor para que pueda llegar a una determinada mayor temperatura. Y a través de la radiación, que es la transferencia de la energía a través de ondas. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué es la radiación? La radiación es la emisión y transmisión de energía a través de ondas electromagnéticas. Esto va a depender de dos factores, de la amplitud y de la longitud de la onda. La radiación está presente en diversas formas, desde fuentes naturales como el sol hasta aplicaciones tecnológicas como la radioterapia médica. La comprensión y gestión de la radiación son esenciales para abordar los beneficios y los riesgos en la medicina, la industria y otras áreas. Tenemos varios tipos de radiación. Una de ellas tenemos la radiación alfa, la radiación beta, la radiación X, la radiación gamma y los rayos de neutrones. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es una onda electromagnética? Una onda electromagnética es una forma de propagación de la energía a través del espacio mediante campos eléctricos y magnéticos que están oscilantes en todo momento. Está compuesto por partículas que se llaman fotones y se caracterizan por esta dualidad conocida como onda-partícula. Por lo tanto, le da una doble cualidad, que es el claro ejemplo de la rendija, que puede comportarse como una partícula y a la vez comportarse como una onda. Dentro de la emisión de las ondas electromagnéticas se encuentra la luz visible, las ondas de microondas, las ondas de radio y los rayos X. Se describen a través de dos magnitudes fundamentales, que son la frecuencia y la longitud de onda. Estas ondas son las que hoy en día nos entregan las mayores cualidades de la tecnología inalámbrica. Ahora bien, nos tenemos que preguntar qué tipo de radiación y si es que son nocivas para nuestra salud. Una de ellas son la radiación alfa. La radiación alfa son literalmente núcleos de helio que están compuestos por dos elementos, dos protones y dos neutrones. Están emitidas directamente del núcleo del átomo durante los procesos de desintegración radiactiva y es una partícula que posee carga positiva por estos dos protones que están presentes y su masa es relativamente grande. Por lo tanto, como es una partícula que tiene masa asociada, su transmisión de la energía va a ser lenta. Por lo tanto, la intensidad de la energía tiende a ser baja. Es por eso que una de sus grandes cualidades es que su penetración en la materia es limitada y que puede resultar peligrosa si es que se inhala o se ingiere directamente. Se ocupan en algunas aplicaciones médicas como la terapia de radiación y en la investigación nuclear. Como la radiación alfa es de baja energía, podemos detener su penetración a través de una simple hoja de impresión, una hoja de cuaderno o una hoja blanca. No necesitamos más para protegernos de esa radiación. Por otro lado, tenemos la radiación beta. La radiación beta es un tipo de radiación que se transfiere a través de núcleos de átomos inestables, específicamente radiactivos. La radiación beta es una emisión de partículas que están asociadas directamente a la carga de las mismas. Y estas pueden ser positones, que son las antipartículas de los electrones. Se producen directamente asociados a los procesos de transformación nucleares de estos átomos que se encuentran inestables. La radiación beta tiene mayor penetración que la radiación alfa, por lo que necesita algunos milímetros de aluminio para poder detener este tipo de radiación. Este tipo de radiación también se puede aplicar
en el tratamiento médico, específicamente en los tratamientos de braquiterapia. La braquiterapia es una técnica específica en donde se incrustan algunas pequeñas pepitas de radiactivos asociados a emisión beta, específicamente en la zona cancerígena o en la lesión o en la localización cercana a las lesiones que se quieran tratar. La radiación gamma es otro tipo de radiación asociada directamente a la emisión de la inestabilidad de los núcleos de los átomos, sobre todo radiactivos o aquellos átomos que se encuentran inestables dentro de su naturaleza esencial y que emite paquetes de energías electromagnéticas. Este tipo de transmisión genera emisión de fotones de alta energía que pueden penetrar la materia fácilmente. En el área médica también podemos ocupar este tipo de radiación a través de radionúcleos asociados a emisión de radiación gamma. Estos se ocupan directamente en los tratamientos de radioterapia. Dentro de ellos tenemos el cobalto 60, el cesio 137 y nuestro querido y famoso tecnesio 99. Ahora, si hacemos la comparación, la radiación gamma la podemos detener, dependiendo del nivel de energía, podemos detenerlo o con láminas de plomo asociadas a concreto con una densidad específica, o ya espectros de energía mucho más elevados, como los que están adjuntos a los reactores nucleares, que requieren de protección asociada, capas de concreto y asociados e inmersos en agua. De esta forma podemos entender que el nivel de riesgo asociado a la exposición de radiación va a depender de dos cualidades que habíamos comentado anteriormente. Una de ellas tenemos el espectro de frecuencia en la cual oscilan este tipo de ondas, sobre todo las ondas electromagnéticas, y la longitud de la onda, que está directamente relacionada con el ciclo de la frecuencia. De esta forma, el espectro de emisiones de ondas de energía están divididas entre radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son aquellas que están inmersas en nuestro día a día, y dentro de ellas tenemos las antenas emisoras de ondas VHF, UHF, que ocupan carabineros, ¿cierto? Los policías, cualquier institución en donde tengan que transmitir una onda específica a través de las walkie-talkie, que son las radios que tienen un canal específico. También tenemos las emisiones de los microondas, en donde usted calienta su comida, espectro infrarrojo, la luz visible, ¿cierto? Y la paleta de colores básicos que se desprende del prisma de luz. Y ya tenemos la segunda clasificación, que son las radiaciones ionizantes, en donde aumenta significativamente el ciclo por segundo que tiene de oscilación esa frecuencia, y por lo tanto se acorta la longitud de onda. Dentro de ellos tenemos los rayos X y la radiación gamma. Algo importante, a medida que nosotros vamos aumentando en frecuencia, ¿cierto? Y consecuentemente baja la longitud de la oscilación de esa onda en particular, la cual estemos estudiando, cualquiera sea, tiende a aumentar significativamente su energía. Mientras más alta su frecuencia, mayor va a ser su energía. La última, que no menos importante, son nuestros queridos rayos X. Los rayos también son un tipo de radiación electromagnética y tienen por función generar imágenes de nuestro querido cuerpo humano y el cuerpo también de los perritos. Los rayos X están emitidos directamente por una fuente específica que se denomina tubo de rayos X. El tubo de rayos X tiene dos grandes elementos, el cátodo y el ánodo. El cátodo es el elemento en donde vamos a emitir el flujo de electrones. ¿Para qué? Para que choque en el ánodo. ¿Y qué es el ánodo? El ánodo es una lámina de tungsteno en donde los electrones van a impactar directamente en este platillo y van a producir la radiación característica que es nuestro querido rayos X. Por lo tanto, aparecen dos conceptos que son relevantes y lo vamos a ir repitiendo a medida que avancemos en el curso. Uno de ellos es el kilovoltaje. ¿Qué es el kilovoltaje? Es el nivel de energía que va a ocupar el electrón para chocar con el platillo de tungsteno. Ajustar al KB significa ajustar el nivel de intensidad de energía que va a chocar ese electrón con el ánodo. Por otro lado, tenemos el miliampere. ¿Qué es el miliampere? Es la cantidad de corriente que fluye a través del tubo para chocar con el platillo de tungsteno.
El miliampere afecta directamente a la cantidad de electrones que se van a emplear para chocar. Entonces, el KB que mide intensidad y por otro lado tenemos el miliampere que indica cantidad de los electrones. Este efecto de ionización que tiene la materia a través de la colisión de los electrones en el platillo de tungsteno va a producir tres tipos de radiaciones. La presencia proyectil de los electrones genera este efecto cinético tanto cercano al núcleo como cercano a los electrones que se encuentran inmersos en la nube electrónica. Y esa presencia de partículas con carga negativa genera un campo electromagnético consecuente. Por lo tanto, al transmitirse a través del espacio vacío propio del átomo, genera una repulsión asociada a su campo magnético y eso puede ocasionar transmisión de efectos de energía que van a percibir los electrones que están en la nube electrónica. Por lo tanto, ese exceso de energía también se transmite con una onda electromagnética asociada a desprendimiento térmico. El 99% del calor que se produce en el tubo de rayos está asociado directamente a este fenómeno físico. Tenemos por otro lado que el electrón proyectil va a chocar directamente con los electrones de los niveles iniciales de energía. Por lo tanto, al chocar, sale eyectado el electrón impactado y un electrón de una capa orbital cercana va a saltar a ocupar ese espacio. La diferencia de energía entre el orbital donde se encontraba este electrón al saltar para ocupar este nuevo espacio se va a transmitir como radiación característica, que es el 1% de la emisión de energía de todo este proceso físico y es la que nosotros vamos a ocupar para obtener las radiografías. Y tenemos el último fenómeno que es el efecto o la radiación de frenado o radiación de Bremsstrahlung, en donde el electrón proyectil pasa cerca del núcleo. Y como en el núcleo tenemos bastante carga positiva por la presencia de protones, y el electrón es una partícula negativa por efecto de atracción electromagnética, entendiendo que ambos son pequeños imanes, van a generar una atracción en el núcleo y esa atracción va a generar que pierda energía de trayectoria el electrón proyectil y se va a generar igual que los cometas cuando pasan cerca de la Tierra. Hacen una vueltita, un oso, pero pierden energía, pierden movimiento cinético y esa pérdida tiene que transmitirse energéticamente a través de una onda electromagnética. Ahora, una vez que nosotros ya entendemos y conocemos los tipos de radiación, tenemos que comprender cómo este tipo de radiación va a interactuar en la materia. Cuando la emisión de radiación, pongamos un ejemplo, radiación X o radiación gamma, nos vamos a encontrar que esta radiación produce tres tipos de interacciones en la materia: o el efecto Compton, efecto fotoeléctrico y la producción de pares. Uno de los fenómenos más importantes en el diagnóstico clínico que ocupamos a través de estos fenómenos físicos es el efecto Compton. El efecto Compton es un fenómeno físico en el cual lanzo un espectro de onda electromagnética con una energía determinada a un tejido o un sistema de materia determinada y esta energía de emisión va a interactuar con esta materia. Su interacción va a ser parcial, eso quiere decir que absorbe la energía, el electrón, pero no es la totalidad de la absorción de la energía. Por lo tanto, hay una entrega residual. El electrón absorbe cierta parte, pero la energía de la onda electromagnética persiste. Esto va a generar que en las imágenes tengamos un efecto de radiolucidez. Y dependiendo del grado de radiolucidez, nosotros vamos a poder diferenciar, de acuerdo a la densidad del material, qué tan denso es el tejido, materia, sistema de materia determinado. Por otro lado, tenemos el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es aquel proceso en donde la emisión de la onda electromagnética con el espectro de energía determinada va a chocar con el electrón, pero en este caso la absorción de la energía de la onda es completa del electrón y sale inyectado del átomo. La absorción de la energía es completa. Por lo tanto,
en nuestras imágenes diagnósticas a través de los rayos X, este tipo de imagen tiende a verse radioopaca. Eso quiere decir que aquellos elementos que tengan más densidad tienen una mayor probabilidad de absorber toda la energía de la emisión de rayos a través de este proceso, como en el caso de los huesos. La producción de pares es un fenómeno físico que se ocupa específicamente en los procesos de imagenología nuclear, radioterapia, medicina nuclear, en el cual se produce a través del núcleo atómico. Es la creación de un par de electrones-positrones y se dan en condiciones particulares. De esta forma, específicamente con el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico, podemos esclarecer una escala de grises que veremos más adelante en las siguientes cápsulas, que me permiten identificar el grado de densidad de las estructuras que nosotros conocemos ya en nuestro cuerpo humano. Ya que hemos visto los distintos tipos de radiaciones, cómo podemos detener este tipo de radiaciones y cómo interactúa la radiación en la materia, podemos hablar de otro concepto que es tremendamente relevante en el mundo de la física, específicamente de la física cuántica, que es protección radiológica. ¿Qué es la protección radiológica? Es un área de la física cuántica que nos permite estudiar cómo podemos protegernos nosotros como sistemas de entidades biológicas para poder minimizar los riesgos asociados a la exposición de radiaciones, tanto sean ionizantes como no ionizantes. Esta historia, como ustedes bien conocen, empezó a hablarse desde 1800 con los primeros descubrimientos asociados a las cualidades del átomo, la estructura esencial de la materia. Sin embargo, ya en 1860 en adelante se empezó a acelerar e incrementar los conocimientos asociados a la física cuántica, principalmente por los grandes exponentes científicos que ustedes ya conocen: Thomson, Rutherford, Bohr, Schwager, Heisenberg, Chadwick, Einstein, Curie, entre otros científicos que ya desde el año 1900 a 1935 promulgaron hitos relevantes asociados a la física nuclear. Dentro de ellos tenemos Röntgen, quien descubrió emitían radiaciones cuando un haz de rayos catódicos incidía sobre el vidrio. A través de este experimento, Röntgen desarrolló un nuevo modelo de estudio a través del cuerpo humano por este método físico. Por otro lado, de forma paralela, la familia de Marie Curie iban descubriendo principalmente sobre los nuevos radioisótopos sin considerar ni tampoco estar conscientes de los efectos nocivos que estaban asociados a la manipulación de los radioactivos. Marie Curie descubrió el concepto de radioactividad y fue la precursora pionera en poder promulgar la presencia de estos elementos de inestabilidad nuclear. A través de los efectos secundarios que estaban teniendo nuestros propios científicos en sus avances teóricos asociados a la física nuclear, es que empezaron a notar que habían consecuencias biológicas. En 1934, Marie Curie fallece a los 60 años, víctima de las consecuencias de la radiactividad, que en este caso falleció por leucemia. En el año 1915 ya se generaron las primeras declaraciones en las cuales se exponían las importancia de poder protegerse y ocupar elementos de protección para minimizar el impacto de los efectos que podía producir este tipo de elementos de inestabilidad nuclear en el organismo humano. En el año 1925 se realizó el segundo Congreso de Protección Radiológica. Dentro de ellos estaban nuestros queridos amiguitos científicos, y uno de los más relevantes y que nos va a contar una larga historia también fue los postulados asociados a nuestro querido tío Einstein. Como ya en 1920, ya en 1930 estábamos hablando de lo que era la radiación X, la inestabilidad de los radiactivos, el concepto de radioactividad, este tipo de tecnología cayó en manos y en movimientos políticos, y lamentablemente al desarrollar nueva tecnología de eliminación masiva, inventaron la bomba atómica. En agosto de 1945 lanzan la primera bomba en Hiroshima. Es ahí donde descubrimos los primeros efectos irremediables de largo plazo asociados a consecuencias propias
de la radioactividad. El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue devastada por la explosión de la primera bomba atómica empleada en combate, conocida como Little Boy. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, revelando tanto el enorme poder destructivo de la energía nuclear como la importancia de comprender y manejar sus riesgos. La bomba Little Boy tenía uranio 235 y generó una explosión equivalente a 15 kilotones de dinamita. Al detonar a 580 metros sobre la ciudad, liberó tres tipos principales de energía: calor extremo, una onda expansiva masiva y radiación ionizante. La explosión inicial destruyó un 70% de la infraestructura de la ciudad y causó la muerte de más de 70.000 personas de forma casi inmediata. En los meses y años posteriores, decenas de miles de personas sucumbieron a los efectos de la radiación, como quemaduras, enfermedades por radiación y finalmente cáncer. En los impactos de los efectos radiobiológicos se dieron como las primeras consecuencias de la bomba por la explosión masiva que provocó. El desastre de Hiroshima sentó las bases para comprender mejor los peligros de la radiación y la necesidad de desarrollar sistemas efectivos de protección radiológica. Dentro de los criterios que se aprendieron fueron las comprensiones de los límites de las dosis, que a través de este evento pudieron bajar la exposición de operadores asociados a trabajos directos con fuentes de emisión radiactiva. Monitoreo de la exposición. Nació en base a la necesidad de crear dispositivos para medir la cantidad de radiación absorbida en operadores que estén directamente asociados a fuentes de radiación radiactiva. Descontaminación ambiental. Hiroshima demostró la importancia de descontaminar zonas afectadas por los efectos en los ecosistemas a mediano y largo plazo. Éticas en el uso de la tecnología nuclear. Este evento despertó un debate mundial sobre el uso responsable de la energía nuclear que continúa hasta nuestros días. Años más tarde, en base a los nuevos descubrimientos y efectos devastadores provocados por la bomba de Hiroshima, empezaron a desarrollar tecnología asociada a la energía nuclear. Dentro de ella se encuentran los reactores nucleares. La historia de los reactores nucleares comienza con la construcción del primer reactor nuclear del mundo en 1942. El 26 de abril de 1986 ocurrió el accidente nuclear más devastador asociado a reactores nucleares, específicamente en la ciudad de Chernobyl, Ucrania. La explosión del reactor 4 liberó enormes cantidades de material radiactivo a la atmósfera, afectando a millones de personas y transformando para siempre la percepción de la energía nuclear. El accidente de Chernobyl ocurrió durante una prueba de seguridad. El reactor 4, de diseño específico, tenía un defecto inherente: era inestable a baja potencia. Durante la prueba se presentaron errores humanos y fallos asociados directamente al diseño mismo del reactor, provocando un aumento incontrolado de la potencia que culminó finalmente en una explosión. La explosión destruyó el reactor casi en su totalidad y liberó una mezcla letal de isótopos radiactivos, dentro de ellos el cesio 137, yodo 131 y estroncio 90, que se dispersaron por toda Europa. Además, las llamas del grafito que estaban en el núcleo del reactor continuaron ardiendo durante días, intensificando la liberación de radiactividad al medio ambiente. Este desastre expuso a millones de personas, provocando además una nube radiactiva que se propagó en un porcentaje importante de superficie mundial. Los efectos dañinos biológicos asociados a la exposición de la liberación del material radioactivo incidió en que se categorizaran los niveles de lesiones asociados al nivel de exposición a esta radioactividad. La primera de ellas son aquellas personas que estuvieron directamente en el epicentro de emisión de radioactividad, que fueron los operadores del reactor nuclear, bomberos, instituciones de emergencia como la actividad militar que estuvo inmersa en las primeras horas del desastre. Estas personas recibieron dosis de radiación equivalente a miles de veces de los niveles que ya se consideraban seguros para esa fecha. Muchos de ellos desarrollaron el síndrome agudo por radiación, que conllevó a muertes casi inmediatas. El segundo grupo afectado es la población cercana al epicentro de la explosión, en el cual fueron evacuados
horas, muchas horas después de la explosión, pero que de alguna otra forma estuvieron expuestos a la radiación y a las partículas radiactivas en el ambiente, provocando no solamente lesiones agudas, sino que además condiciones crónicas y finalmente el ecosistema que se vio afectado inevitablemente, provocando alteración a largo plazo en la flora y fauna local. Una de las lecciones de mayor importancia es la educación y concienciación pública de este tipo de información y el entrenamiento continuo de los operadores que están en un flujograma de trabajo asociado a manipulación de fuentes de emisión radiactiva. Hoy en día, el reactor nuclear se encuentra completamente blindado con plomo para minimizar la exposición de agentes radiactivos que quedaron como desechos locales posterior a la explosión. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la planta nuclear de Chernobyl? En el año 2000 se clausuró el último de los reactores y se iniciaron las labores de desmantelamiento de la central. Y eso implica la eliminación del combustible, la descontaminación total de la planta, incluido agua, suelo, que pueden quedar con elementos radiactivos. El destino del fatídico cuarto reactor aún no se ha determinado. Y los trabajos de blindaje están directamente dirigidos por la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA. Bien, entonces, haciendo un englobado de la información, estos eventos catastróficos han llevado a que las distintas organizaciones que están asociadas directamente a temáticas propias de protección radiológica tuvieran que evaluar los niveles de exposición radiactiva de los operadores que están directamente trabajando con fuentes radiactivas ionizantes. En el año 1934 se hablaban de límites de dosis anuales de 720 milisievert. Sin embargo, después de lo que se conoció con la bomba de Hiroshima y el desastre de Chernobyl, llegamos al año 1990 con un nivel de dosificación anual para operadores que no supera los 20 milisievert. Dado que estos antecedentes históricos, empezaron a crearse diversas organizaciones que hoy en día cumplen funciones fundamentales en recomendaciones, protocolos, difusión de la información asociada a la manipulación de fuentes de radiactivas ionizantes. Una de las primeras comisiones es la ISRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Es una asociación científica sin fines de lucro y que tiene jurisdicción independiente y que está dedicada a fomentar el progreso de la ciencia asociada directamente a protección radiológica. Desde el año 28, la ICRP ha desarrollado y mantenido el Sistema Internacional de Protección Radiológica, utilizada a nivel mundial como una base normativa asociada a protección radiológica, la cual mantiene legislaciones, directrices y programas de práctica segura a manipulación de fuentes de radiación ionizante. También promulga y promueve directrices en beneficio del público y la ciencia asociada a la protección radiológica, proporcionando recomendaciones y orientaciones tanto a nivel médico como a nivel industrial principalmente. Otra organización asociada directamente a la protección radiológica es el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica. Esta fue fundada en 1955 y tiene por función evaluar los niveles y efectos de la exposición a la radiación y emitir informes sobre las mismas. Los gobiernos y organizaciones trabajan directamente con esta comisión proporcionando información científica que les permita poder evaluar protocolos asociados a los riesgos de radiación y establecer medidas de seguridad lo más actualizada posible. Otra organización asociada directamente a la protección radiológica es la Agencia Internacional de Energía Atómica, la IAEA, que es el Centro Internacional de Cooperación del Campo Nuclear. Esta agencia es conocida a nivel mundial y promueve la utilización segura y pacífica de las tecnologías nucleares. También la Euratom, que es la Comunidad Europea de Energía Atómica, que nace en 1957, tiene por fin favorecer las condiciones necesarias para la creación de industria nuclear, estableciendo medidas necesarias para la existencia de un mercado común y seguro en lo que respecta a materia nuclear. Entonces, en base a que ya existen organizaciones internacionales que están regulando el sistema de protección radiológica, hay algo que tienen en común y que nacen desde los principios de los fundamentos físicos de la energía nuclear, que es
el marco de protección radiológica. El objetivo primario de la protección radiológica es proporcionar estándares apropiados para las personas y operadores que se exponen a fuentes de emisión de radiación sin poner en desmedro el efecto beneficioso de utilizar este tipo de radiación para fines médicos, industriales o entre otras. Dentro de este criterio de protección radiológica existe un concepto que se llama ALARA. ¿Qué es ALARA? ALARA es un principio de protección radiológica que significa tan bajo como sea razonablemente posible. Se trata de una filosofía que busca reducir la exposición a la radiación, sea de fuente natural o artificial, para que sea beneficiosa en el sistema que se está empleando. El principio ALARA se aplica en la prevención de riesgos laborales asociados a la manipulación de fuentes de emisión de radiación ionizante y es uno de los principios básicos de la protección contra la radiación ionizante. Para lograr los objetivos ALARA tienen que cumplirse 3 medidas básicas de seguridad: distancia, tiempo y blindaje. Partamos por la distancia. Implica mantener la mayor distancia posible entre la fuente de radiación y la persona expuesta. Esta técnica es una de las más importantes, seguras y fácil de aplicar, y es la que presenta menos costo. En este punto particular se cumple un principio que es la ley del cuadrado inverso a la distancia. ¿Qué dice esta ley? Dice que si se conoce la intensidad de la dosis de un punto determinado, esta irá disminuyendo según el cuadrado inverso de la distancia. En ese sentido, y desde una expresión matemática, se demuestra que al duplicar la distancia desde la fuente emisora, se reduce la dosis de exposición a la 1/4 parte, con relación al punto inicial de fuente de emisión de radiación. Otro de los criterios de medidas de seguridad básica en protección radiológica es el tiempo. Mientras menor tiempo de exposición esté, menor va a ser la probabilidad de que tenga efectos nocivos biológicos. Y finalmente el blindaje, que mientras mayor blindaje presente, de acuerdo al tipo de radiación en la cual me encuentre expuesto, menor va a ser la probabilidad de penetración de la radiación en mi sistema biológico. Hay varios tipos de sistemas de blindaje. Tenemos dentro de ellos todo lo que están asociados de base a plomo. La gran mayoría de los sistemas de blindaje para los operadores están fabricados con plomo. El plomo es una lámina que, dependiendo el tipo de radiación y el tiempo de exposición, se va a calcular el grosor determinado de lámina de plomo para poder crear estos elementos de protección personal. Dentro de ellos tenemos el collar tiroideo, el delantal plomado, la pechera plomada, los lentes, guantes, que hoy en día los ocupamos tanto en equipamientos de primera categoría como en equipamientos de segunda categoría de emisión de radiación ionizante, que vamos a hablar más adelante. Bien, ahora que hemos hablado respecto a las fuentes de emisión de radiación, los tipos de radiación, cómo interactúa con la materia y qué criterios de seguridad tenemos que tener, al menos desde las recomendaciones internacionales, podemos hablar de las magnitudes y unidades radiológicas. Vamos a conversar rápidamente de estos conceptos, los cuales van a profundizar en el curso de protección radiológica. Dentro de ellas tenemos la dosis absorbida. Refleja la cantidad de energía absorbida dada una exposición a radiación por unidad de masa o volumen de sustancia irradiada. Esta unidad depende únicamente de la cantidad de energía absorbida por la materia en cuestión y no por el tipo de radiación ni de la naturaleza de esta, por lo que está definida para todo tipo de radiación y medio absorbente. La unidad de sistema internacional que se emplea es Gray. La dosis equivalente se define a partir de la dosis absorbida, pero teniendo en cuenta algunos factores que intervienen en efectos biológicos por radiación, dado principalmente por la calidad de la radiación. El sistema de medición de esta dosis es en Sievert. La dosis equivalente efectiva o la dosis efectiva permite realizar una mejor interpretación asociada a los criterios de seguridad biológicos dispuestos por las Comisiones Internacionales de Protección Radiológica. Posee una implicancia mayor, puesto que evalúa, además del riesgo de muerte o de efectos nocivos biológicos por emisión de radiación, considera la
radiosensibilidad de órganos y tejidos humanos. Matemáticamente es el valor medio ponderado de la dosis equivalente en tejidos específicos radiosensibles de nuestro cuerpo. La unidad de medición internacional que se emplea también es Sievert. No quedamos ajenos a la exposición de radiación, puesto que toda la materia emite radiación, dependiendo si es ionizante o no. A nivel mundial tenemos fuentes de radiaciones naturales y una de ellas es el fondo natural. La radiación de fondo natural tiene diversas fuentes. Dentro de ellos tenemos la radiación cósmica, los depósitos naturales de uranio, potasio, torio, pero principalmente estamos expuestos por radón. Habitualmente lo que recibimos del fondo natural rondea entre 1,5 a 2,4 milisievert por año. De ahí en adelante se va escalando la exposición de acuerdo a las fuentes de emisión de radiación a la que estamos habitualmente expuestos, que es directamente desde el área médica. Hay líneas internacionales como Estados Unidos que por cada examen realizado que sea emitido por una fuente de radiación ionizante se calcula la dosis efectiva y otros aspectos directamente relacionados con la metodología diagnóstica. Sin embargo, estas son estimaciones y no podemos calcular la dosis exacta que recibe cualquier paciente que está expuesto a exámenes asociados a emisión de radiación ionizante. También tenemos que considerar, dentro de los criterios de seguridad y protección radiológica, son los grupos de riesgo a quienes tenemos que poner mayor foco de atención. Estos grupos son mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, pacientes pediátricos, neonatos pediátricos y adultos de tercera edad, nuestros queridos abuelitos. Bien, considerar que los pacientes pediátricos y las mujeres que se encuentran embarazadas, o el feto específicamente, tienen una mayor probabilidad de efectos nocivos biológicos dado la incrementación mitótica propio del crecimiento de este tipo de pacientes. Además, en conjunto con algunos otros factores metabólicos como la condición activa de la hormona crecimiento, puede generar que bajo las exposiciones continuas o pasando umbrales establecidos y seguros para nuestros pacientes, pueden ocasionar mutaciones o en consecuencias enfermedades agudas, subagudas o en su defecto crónica como la manifestación de cáncer asociado a emisión de radiación. A medida que los pacientes van creciendo, mientras mayor sea el rango etario de mi paciente, las probabilidades de radiosensibilidad tienden a disminuir. En el caso de las mujeres en edad fértil, hablamos específicamente a la protección de los óvulos. Recuerden que los óvulos se generan a nivel gestacional y son células que las mujeres guardamos durante toda nuestra vida. Por lo tanto, los óvulos son una de las pocas células que están en exposición continua a fuentes externas corpóreas. La exposición exacerbada de umbrales conocidos de radiación también podrían ocasionar alteraciones y mutaciones en el material genético que pueden conllevar a gestar fetos con malformaciones asociadas directamente a estos principios patológicos. En el caso de los pacientes de la tercera edad, dada su longevidad y la baja producción mitótica y regeneración celular, conlleva a un metabolismo más lento, provocando que cualquier lesión molecular o biológica, el cuerpo no tenga la rapidez suficiente a remediar factores de mutación genética que en un paciente adulto joven se podrían lograr. En base a estos criterios podemos entender que los efectos biológicos asociados a la exposición a radiación ionizante se pueden clasificar de dos tipos: los efectos determinísticos y efectos estocásticos. Los efectos determinísticos son aquellas secuelas biológicas directas o indirectas que se categorizan con un umbral de dosis establecida, entendiendo que desde ese umbral conocido a superior, o sea, mientras se mantenga o supere un umbral de dosis conocida, las probabilidades de generar enfermedades agudas o crónicas asociadas a exposición de radiación ionizante son mayores. Mientras que los efectos estocásticos son aquellas enfermedades asociadas a exposición de radiación nuclear en la cual no se conoce un umbral establecido. Eso quiere decir que la exposición puede ser muy baja o puede ser
muy alta y generar los mismos efectos nocivos biológicos, tanto directos como indirectos. Se entiende que a mayor tiempo, a menor distancia y menor blindaje estemos expuestos, en base a los efectos estocásticos, las probabilidades de generar efectos nocivos son mayores. Las secuelas por lesiones y enfermedades asociadas a fuentes de emisión de radiación son, en la gran mayoría de los casos, enfermedades irreversibles, en el cual las lesiones que pueden ser nocivas e inclusive pueden generar un peligro tanto para la persona afectada como las personas del área de la salud que van a atender al paciente, tal cual se vieron enfrentados el personal de salud que atendió a los primeros lesionados posterior a la explosión de Chernobyl. Ahora bien, ya entendemos todo el concepto de física, de dónde vienen las radiaciones, cómo interactúan los distintos tipos de radiaciones, cómo intervienen en la materia, cómo podemos proteger y quiénes guían las recomendaciones de protección radiológica. Podemos recién hablar de lo que es imagenología. ¿Qué es imagenología? La imagenología es el campo de la medicina que está encargado de los procesos de creación de imágenes a través de distintas tecnologías que puedan emitir radiación ionizante o aquellas que no emiten radiación ionizante. La imagenología presenta una serie de técnicas que examinan el cuerpo humano a través de las imágenes. Estos estudios, con base a fundamentos físicos cuánticos, proporcionan un diagnóstico más preciso para brindar tratamientos adecuados a nuestros pacientes. Estos estudios crean imágenes para analizar las condiciones morfológicas y metabólicas de nuestro cuerpo humano. El mundo de la imagenología está asociado al avance tecnológico continuo en el área médica. Por lo tanto, tenemos que estar siempre a la vanguardia y estar atentos a las nuevas actualizaciones de las tecnologías médicas imagenológicas. Este grupo de apoyo al diagnóstico se divide en dos grandes áreas: aquellas tecnologías que están basadas en fuentes de emisión de radiación ionizantes y aquellas tecnologías que ocupan otros métodos diagnósticos no ionizantes. Dentro del grupo de emisión de radiación ionizante tenemos la radiografía, la mamografía, la tomografía computada, la radioterapia y medicina nuclear. Mientras que las tecnologías médicas asociadas a otras fuentes físicas para adquirir sus imágenes encontramos la ecografía y la resonancia magnética. Las tecnologías que puedan crear imágenes, ya sea principalmente de fuente ionizante, tienen que considerar algunos factores al momento de trabajar con ellas. Dentro de estos criterios hay que tener en consideración la magnitud y la potencia de dosis que emite el equipamiento o la tecnología asociada a la emisión de radiación, el tiempo de exposición tanto para los operadores como para los pacientes y la distribución de dosis que realiza el equipo en particular. Hay otros factores que tenemos que considerar, que ya hemos hablado de manera general, pero que van a ver de forma más especializada en el curso de protección radiológica, que tenemos que considerar tanto para los operadores como para nuestros pacientes. Dentro de ello tenemos la edad, el estado de salud del paciente o del operador, los tejidos, porque los órganos van a variar de acuerdo a su radiosensibilidad, si es sexo femenino o masculino, biológico, y el tipo de metabolismo que presenta el paciente, enfermedades mórbidas, entre otras. Indistintamente de la tecnología que se emplea, la ionización a través de fuentes de emisión de radiación ionizante genera una excitación de las moléculas a nivel intracelular. Este tipo de interacción puede ser tanto directa como indirecta. Las modificaciones bioquímicas que se puedan producir a nivel celular pueden generar daños cromosómicos o acciones en la reproducción y la interfase de la mitosis. Desde la línea de la modificación de la interfase y la reproducción celular, puede ocasionar muerte celular como un mecanismo de defensa celular. Cuando la célula no es capaz de detener la reproducción celular, dada la mutabilidad molecular que se haya generado, puede ocasionar una población celular disfuncional o con sus funciones celulares alteradas al sistema inmerso celular, ocasionando lesiones sistémicas que pueden ser letales o parciales. Por otro lado, tenemos que el daño
metabólico, específicamente el daño molecular asociado al metabolismo celular, puede provocar una célula viable pero que se encuentra con sus funciones celulares alteradas. Y esto puede ocasionar efectos genéticos dependiendo del tipo de paciente que está afectando o, consecuentemente, la muerte. Por lo tanto, un componente básico de un programa de protección radiológica involucra vigilancia y control, tanto de nuestros pacientes como de los operadores que van a estar a cargo del equipamiento de emisión de fuentes de radiación. Dentro de ellos, también tenemos que vigilar no solamente a las personas que van a estar involucradas, sino que además las áreas de trabajo donde está inmersa la fuente de radiación y el ambiente circundante al equipamiento en cuestión. Específicamente, hay un área de la protección radiológica que se llama o se denomina dosimetría. Es una monitorización y vigilancia de la infraestructura y de los trabajadores que están expuestos a fuentes de radiación ionizante. Específicamente para nuestros operadores, tenemos la obligación, por el simple hecho de manipular este tipo de fuentes, de ocupar en todo momento en nuestro ejercicio laboral el dosímetro. El dosímetro es un elemento de seguimiento, registro, control y evaluación de las dosis que recibe el operador durante su ejercicio laboral, teniendo en cuenta los límites que están establecidos según las normativas nacionales e internacionales. Permite detectar de una forma preventiva casos individuales de exposición, ya sea por una mala praxis o accidentes asociados, y elevar medidas preventivas para minimizar las consecuencias asociadas a esos eventos. Permite efectuar vigilancia efectiva y correlacionarlo con los efectos adversos que están actualizándose constantemente por las distintas organizaciones a cargo de protección radiológica. Uno de los criterios que tenemos que tener presente nosotros como operadores y dentro de nuestras responsabilidades es que el dosímetro es individual e intransferible. Este elemento lo tiene que proporcionar el empleador que está a cargo de la unidad donde se emite la fuente de radiación ionizante y se cambia cada 3 meses en el año, o sea, tienen vigilancia trimestral. Quien está a cargo del reemplazo trimestral de los dosímetros es el oficial de protección radiológica del centro médico donde se estén desempeñando sus labores de operador en imagenología. Bien, ¿tenemos historias en imagenología acá en Chile? La verdad que sí. De hecho, en el año 1920-1930, también aquí en Chile se descubrió el rayo después de la publicación de Röntgen. Esto salió específicamente en 1896 y fue publicado el 27 de marzo del mismo año en el Hospital San Vicente de Paúl, que hoy en día es conocido como el Hospital de la Universidad de Chile. Esta casa matriz fue la precursora de la capacitación de médicos que se fueron especializando en imagenología y que hoy en día tiene una larga y sólida trayectoria en esta área. ¿Hablamos de protección radiológica aquí en Chile? La verdad es que sí. En Chile, desde el año 1978 ya se estaban promulgando por las distintas gubernamentaciones asociadas directamente al ejercicio operacional de emisión de radiación ionizante, en la cual también van directamente relacionadas con las directrices dispuestas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. De hecho, en el año 1978 se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear y en el año 2009 se crea el Ministerio de Energía, donde hoy en día se regulan todas las directrices asociadas a esta área. Uno de los reglamentos de protección radiológica que nos rige a nosotros como operadores de fuentes de radiación ionizante es el decreto 133, que fue promulgado en 1984, que establece las pautas de requisitos para la autorización sanitaria de establecimientos donde se empleen y se manipulen radiaciones ionizantes. Además, por el hecho de ser operadores de fuentes de emisión de radiación ionizante, estamos obligados a través del curso de protección radiológica, que tiene un número de horas teóricas establecidos por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para poder optar a una licencia de operaciones, tal cual como la licencia para conducir, pero en el caso de nosotros para poder manipular fuentes de radiación ionizante. En este contexto, cada 2 años, todos los operadores que ya han realizado el curso a través del historial de dosimetría, que lo emite el Instituto de Salud Pública,
podemos renovar nuestra licencia de operaciones para estar al día con nuestra documentación obligatoria de ejercicio laboral clínico. Las organizaciones que regulan la manipulación, control, vigilancia del trabajo directo con fuentes de radiaciones ionizantes acá en Chile son la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Sociedad Chilena de Protección Radiológica, la CEREMI, el Ministerio de Energía, el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud. El reactor nuclear más conocido a nivel nacional es el que se encuentra en La Reina, en donde sus funciones principales es generar radioisótopos artificiales y la fragmentación de radioisótopos que están concentrados en el núcleo del reactor. Este reactor abastece a un porcentaje importante de unidades de emisión de operaciones de primera categoría. ¿Qué se hace en Chile en lo que respecta a protección radiológica? Bueno, nos juntamos a hablar de estos temas que cada año han tenido un auge de importancia para bajar la exposición en exámenes de adquisición rápida como radiografía, tomografía computada, como en aquellos exámenes de alto riesgo radioactivo como los estudios de medicina nuclear. Desde el año 2018 ya se generan especializaciones para poder formarse directamente en lo que respecta a protección radiológica e inclusive desde el año 2019 ya se gestan congresos nacionales y latinoamericanos de física médica donde diversos actores como físicos, biofísicos, tecnólogos médicos, médicos radiólogos participan en estas instancias para crear conversatorios y poder llegar a conclusiones que puedan ser elevadas a las distintas organizaciones que regulan la normativa en lo que respecta a protección radiológica. ¿Qué exámenes en el mundo de imagenología se realizan? Uno de ellos es la radiografía. La radiografía es un método diagnóstico rápido, efectivo, de bajo costo, en donde se caracteriza principalmente la anatomía de estructuras de alta densidad como el esqueleto humano. La radiografía es un primer acercamiento a la caracterización morfológica del cuerpo humano y se ocupa principalmente para atención ambulatoria, hospitalaria o de urgencia. La mamografía es un método diagnóstico muy similar a la radiografía. La diferencia está en que el kilovoltaje que se emplea en mamografía es menor a diferencia en radiografía convencional, y esto se debe a que la estructura de estudio en mamografía es la glándula mamaria. La glándula mamaria no tiene elementos de alta densidad como trama ósea, sino más bien es un tejido blando conformado por la grasa mamaria y el tejido fibroglandular. La tomografía computada, escáner o tomógrafo es un método diagnóstico que su fundamento físico es similar a la radiografía. También ocupa un tubo de rayo, pero a diferencia de la radiografía, gira puesto a una línea de detectores que a través del movimiento paulatino y controlado de la camilla podemos adquirir imágenes tridimensionales con voxel isométrico para poder caracterizar estructuras anatómicas de alta y de baja densidad y poder aportar de una forma rápida imágenes diagnósticas tanto para pacientes ambulatorios, hospitalizados o pacientes de urgencia. A diferencia de la radiografía, la tomografía computada, como tiene una adquisición helicoidal, la dosis de emisión de este tipo de exámenes es significativamente mayor a lo que se pueda cuantificar la dosificación para radiografía o mamografía. A través de este método diagnóstico podemos hacer reconstrucciones en otros planos, reconstrucciones curvas o caracterizaciones tridimensionales volumétricas que permiten revisar la anatomía de una forma mucho más específica. En medicina nuclear es un método diagnóstico de operación de primera categoría. Acá este tipo de estudios son más lentos y son de alto riesgo, puesto que la fuente de emisión de radiación no es un tubo de rayos como los otros exámenes, sino trabajamos directamente con radiotrazadores, que son nuestros radioisótopos. Estos radioisótopos, la gran mayoría de las veces, son entregados por los reactores nucleares, que son creadores de radioisótopos. Este tipo de exámenes requiere de la administración endovenosa, en su gran mayoría de las veces, del radioisótopo en el cuerpo, de manera que el paciente tiene que esperar determinado tiempo para que el radioisótopo o el radiotrazador se fije en
un receptor en particular para caracterizar las condiciones metabólicas del paciente. Este estudio no tiene fines morfológicos, sino más bien tiene fines metabólicos. Se generaron fusiones tecnológicas de medicina nuclear y tomografía computada y nació el PET-CT. El PET-CT es una técnica de alto impacto diagnóstico, sobre todo en lo que respecta a tratamientos oncológicos, que puede caracterizar a través de la fusión de estas imágenes cualidades morfológicas y cualidades metabólicas de los diagnósticos que se están cursando de acuerdo al tipo de examen empleado. La radioterapia es un método de fuentes de emisiones de ionización de primera categoría y estas no generan imágenes diagnósticas, sino que más bien dan tratamiento terapéutico, paliativo o curativo para el tratamiento del cáncer. A través de la cuantificación de curvas de isodosis y otras funciones específicas de fragmentación de dosis, podemos entregar un tratamiento para minimizar o destruir en su totalidad focos cancerígenos que pueda presentar el paciente. Dependiendo de la localización, se van categorizando los tipos de tratamientos asociados a esta área. Dentro de las tecnologías de imagenología asociadas a radiaciones no ionizantes tenemos la ecografía. La ecografía es un método diagnóstico rápido, eficaz, accesible y de bajo costo para poder entregar imágenes morfológicas que son operador dependiente. Esta técnica ocupa dentro de sus fundamentos físicos ondas mecánicas a través de cristales piezoeléctricos que permiten transmitir una onda mecánica al receptor, que es nuestro paciente, y a través de algunos fenómenos físicos que vamos a ver más adelante, como la reflexión, la refracción y la difracción, podemos ver una repetición de la onda mecánica que se adquiere en el transductor, que es el elemento que emite y recibe la señal, para finalmente traducirla en una imagen diagnóstica. Como les comentaba anteriormente, si bien es una técnica de fácil acceso y de bajo costo, es operador dependiente, tiene limitancias tanto en su resolución espacial como resolución de contraste y también presenta limitancias de acuerdo a las condiciones fisiológicas del paciente. Y finalmente tenemos la resonancia magnética, que este tipo de examen no ocupa emisión de radiación ionizante y su fundamento físico se radica principalmente en la manipulación de campos magnéticos de alta intensidad sobre un Tesla. En el mundo clínico hoy en día trabajamos con equipos de 1.5 Tesla como de 3 Tesla. Este tipo de exámenes ocupa la influencia de los campos magnéticos para exponer la materia del paciente como elemento de estudio, y a través de emisiones de pulsos de radiofrecuencia ocupamos antenas para recibir la señal del paciente y a través de algunos fenómenos físicos para obtener nuestra imagen resultante. La resonancia magnética, a diferencia de las otras técnicas, que son mucho más rápidas, tiende a ser mucho más lenta, rondea mínimo 20 a 30 minutos. Este tipo de estudio entrega información no solamente morfológica, sino que también metabólica, y estudios funcionales mecánicos y no mecánicos. Bien, entonces, a modo de conclusión, entender los fundamentos básicos de la física nuclear nos va a llevar a entender los fundamentos físicos en aspectos generales de cómo funcionan las tecnologías que se puedan presentar en cualquier unidad de imagenología. Espero que esta cápsula haya sido de tu interés y nos estaremos viendo en la siguiente. ¡Un abrazo!